Hola, buenas noches. Bueno, vamos a leer ahora la inclinación al mal. Ya todos, como lo dije la vez pasada, sabemos qué significa el mal dentro del sendero de la Cábala. Así que vamos a ver qué nos regala el Rab al respecto. Dice así: según la Cábala, dice el Rab, nuestros cuerpos, ya sabemos qué significan cuerpos, son solamente una envoltura temporal para una alma eterna que desciende desde lo alto. Y el ciclo de vida y muerte puede ser comparado, sin exageración, con el cambio de ropa de una persona en nuestro mundo. El alma cambia un cuerpo por otro tan fácilmente como una persona se cambia un conjunto de ropa por otro. La definición del cumplimiento desinteresado de la voluntad del Creador, es decir, el deseo de dar, el dar desinteresadamente, así como la definición de ser un altruista, tanto en pensamiento como en acción, personifica el proceso de autoevaluación y de autovaloración. Independientemente de los acontecimientos desagradables, que son muchísimos los que vemos en nuestro mundo, lejos y percibidos bastante cerca, independientemente de eso, de esos sentimientos desagradables, sentimientos propios o incidentes que son enviados a la persona de manera, y esto es muy importante, intencional con el Creador, por el Creador, perdón. Así pues, el proceso de autoevaluación que debe hacer el individuo tiene que ser una autoevaluación que da como resultado mirar su bajo estado en la realidad, pero al mismo tiempo mantener a la persona comprometida con el cumplimiento de la voluntad del Creador y con la aspiración de realizar las leyes directas y justas del mundo espiritual, las reglas del mundo espiritual, los mandamientos o misbot del mundo espiritual, que son totalmente contrarias, y ya vimos por qué, al bienestar personal. El deseo de ser similar al Creador en cualidades puede derivarse del sufrimiento, ese sufrimiento de vida que después cambia a sufrimiento de amor, ¿se acuerdan? Entendido así como esa carencia. El deseo de ser similar al Creador en cualidades puede derivarse del sufrimiento y de las pruebas que uno experimente, pero también puede emanar de la percepción de la grandeza del Creador, esa percepción que vas desarrollando poco a poco conforme vas caminando en el proceso o en el sendero. Te vas acumulando un sentimiento mayor, creciendo acerca de lo que vas revelando dentro de la Romemut
o de la grandeza del Creador. Entonces, la elección del individuo implica pedir al Creador avanzar por medio de Kabbalah. Y el Rab subraya esto. Todas las acciones que emprendemos, todas las acciones que emprendemos dentro del sendero deben ser motivadas por nuestra intención de percibir la Romemut del Creador, la grandeza del Creador. De modo que la percepción y la realización de este aspecto nos va a seguir ayudando al camino que estás haciendo en el sendero de la Kabbalah. Vas transformando con mucha mayor facilidad, con mucha mayor fluidez, eficacia, tu interno egoísta. Para avanzar espiritualmente, dice el Rab, debemos preocuparnos en cada nivel por el desarrollo interno de nuestra percepción de la grandeza del Creador. Debemos darnos cuenta que para lograr la perfección espiritual o incluso para permanecer en el nivel espiritual en el cual existimos, necesitamos, y subrayo esto, necesitamos cultivar una comprensión más profunda de la grandeza del Creador. No te preocupes. En cuanto hacemos lo que tenemos que hacer dentro del sendero, esta percepción nos llega, nos la mandan de arriba. El Rab dice, el valor de un regalo está determinado por la importancia de quien lo da. Esto es cierto en gran medida. Por ejemplo, un objeto que pertenece a alguien que es considerado famoso e importante por la sociedad, pues a menudo vale millones. El valor de la Kabbalah también está determinado por la importancia de quien nos otorga. De manera tal que si no llegas a madurar en la creencia en el Creador, pues entonces la Kabbalah no te va a hacer sentir nada porque no tiene ningún valor. Es como si vieras otro documento histórico o literario. Pero si realmente crees en el poder de la Kabbalah, en su utilidad, es porque uno cree en la fuerza superior. Entonces, el valor de la Kabbalah es inconmensurable y va creciendo conforme vas avanzando en el sendero. Por eso revela el Rab que mientras más crees en el Creador, más valor tiene la Kabbalah para nosotros. Por consiguiente, dice el Rab, cada vez que nos sometemos voluntariamente al dominio del Creador, de acuerdo a la magnitud de nuestra fe en Él,
pues también captamos la trascendencia de la Kabbalah y de su significado interno. Y recuerden lo siguiente, estamos hablando de las personas que están dentro del sendero de la Kabbalah, ¿eh? No se puede hablar más de afuera. De esta manera, dice el Rab, puede decirse que en cada momento consecutivo en el que subimos la escalera o en el que alcanzamos un nivel espiritual mayor, pues recibimos una nueva Kabbalah o una nueva luz o una nueva revelación o una nueva iluminación que te va ampliando el concepto del Creador. Lo vas conociendo más. El Rab dice como si fuera de un nuevo Creador. Y nuevamente limita y acota. Este proceso, dice el Rab, se refiere solamente a los que reciben una nueva revelación de la luz del Creador mientras ascienden por la escalera espiritual, es decir, mientras estás en el sendero de la Kabbalah. Por esta razón, se dice la siguiente frase: la persona justa vive según su fe. La magnitud de la fe de uno determina la cantidad de luz percibida. Porque si tienes mucha fe, vas a realizar todo lo que la Kabbalah te está diciendo que realices y que finalmente va a ser la transformación de tu ego en altruismo. Entonces, evidentemente, es tu fe la que determina la luz que vas a percibir. En los libros de Kabbalah está escrito la siguiente frase: cada día se confiere una nueva luz. Para un cabalista, cada día, es decir, el tiempo en el que la luz del Creador irradia, es decir, cada día es cada vez que la luz baja a tus vasijas de otorgamiento, te revela, te ilumina, y por eso se conoce como día en Kabbalah. El Rab acota también lo siguiente: puede que hayamos sido criados para cumplir los mandamientos, pero es imposible que seamos educados con la necesidad de asignar intenciones altruistas particulares a nuestras acciones. Es decir, una cosa es los mandamientos que aprendimos, pero otra cosa es poner en práctica la información, la luz circundante dentro de ti, que es el aspecto más importante de recibir los mandamientos, o las misbot, o las reglas de la espiritualidad. ¿Para qué? Para practicar el desarrollo de la transformación de los deseos egoístas en altruistas.
Debido a que esto no puede llegar a formar parte de nuestra naturaleza egoísta que podría ser realizada automáticamente, tal como nuestras necesidades físicas. A esto se refiere el rap. Una cosa es que te digan de los mandamientos y otra cosa muy distinta es saber poner en práctica en ti lo que estás aprendiendo, lo que verdaderamente necesitas hacer, porque todos los mandamientos van, mejor dicho, todos los mandamientos correctamente recibidos se dirigen hacia la labor altruista. Punto. Si no se dirigen hacia la labor altruista interna que te da como consecuencia la buena conexión, no estás avanzando, no estás en el sendero, estás detenido, no avanzas. Sigo leyendo. Si somos impregnados por el sentimiento de que nuestra guerra en contra del egoísmo es una guerra contra las fuerzas de la oscuridad, contra las cualidades que son contrarias a las del Creador, pues vamos a quitar estas fuerzas de nosotros mismos, dice el Rab, y no nos asociamos con ellas. Las evitamos en nuestros pensamientos. Es como si partiéramos de los deseos de nuestros propios cuerpos. Evidentemente vamos a continuar sintiendo esos deseos egoístas, pero vamos a comenzar a despreciarlos, como uno desprecia a un enemigo. De este modo, podemos triunfar sobre el egoísmo y al mismo tiempo encontrar consuelo en su sufrimiento, su carencia. En Kabbalah esto se va a conocer como la guerra de la venganza en favor del Creador, Nikmat Hashem. Pero no tienes que ir contra nadie. No tienes que ir contra el egoísmo del prójimo. Tienes que ver tu estado interno real y trabajar sobre eso. Gradualmente podemos acostumbrarnos a percibir las metas correctas, los pensamientos y las intenciones, independientemente de los deseos y de las demandas egoístas del cuerpo. Revela el Rab lo siguiente: si durante el estudio no vemos ningún beneficio personal y empezamos a sufrir por la falta del beneficio percibido, este asunto, que es muy importante, se le llama la inclinación al mal, Yetzer Ra. Porque una de las cosas que hacemos nosotros cuando estamos de estudiantes de Kabbalah es estudiar. Así que, repito esto, si durante el estudio no vemos ningún beneficio personal y empezamos a sufrir la falta del beneficio percibido, esto se conoce como la inclinación al mal, Yetzer Ra. Y lo digo porque muy normalmente nuestro maestro hace énfasis en la inclinación al mal. ¿A qué se está refiriendo cuando dice inclinación al mal? A esto, al momento en el que estamos en la clase
al momento en el que estamos estudiando. Esta inclinación al mal es tremendamente persistente dentro de nosotros. Ya allá adelante lo podremos comprobar personalmente. El grado del mal es determinado por nuestro nivel de percepción del mal, por la magnitud de nuestro sufrimiento ante la falta de atracción a la espiritualidad. A menos que percibamos de ello algún beneficio personal. Pero si constantemente estás luchando con tu inclinación al mal y estás preocupado por la recepción del beneficio personal, solito te estás poniendo la soga al cuello. Solito te estás alejando de las cualidades del Creador. Y entonces ahí se requiere inteligencia y mucha audacia y mucho pedimento al Creador para saltar este asunto de la inclinación al mal. Dice el Rab, cuanto más sufrimos por la situación que no cambia, mayor grado es nuestra percepción del mal. Si entendemos por la razón que todavía no tenemos éxito en el avance espiritual, pero eso no nos causa dolor, significa que todavía no tenemos la inclinación al mal, la Yetzer Ra, puesto que aún no estamos sufriendo a raíz del mal. Si no sentimos ese mal, conscientemente lo experimentamos, pues debemos involucrarnos en el estudio de la Kabbalah. Pero si percibimos el mal en nosotros mismos, necesitamos librarnos de ello con la fe por encima de la razón. Y aquí el Rab da una pequeña explicación. Dice, las definiciones dadas anteriormente requieren explicación. Dice así, en los libros de Kabbalah está escrito, yo creé la inclinación al mal, fuerza o deseo. Y yo también he creado la Torá como tablín o especia para su corrección. Tablín significa las especias, los aditivos, los suplementos que hacen la comida sabrosa y apta para el consumo. Podemos ver, dice el Rab, que la creación primaria es el mal, el egoísmo. La Kabbalah es solamente una adición a ello, es decir, un medio que nos permite saborear y utilizar el mal. Y ya veremos cómo lo utilizamos para salir adelante en este sentido. Y dice el Rab, al principio esto es muy extraño porque también está establecido que los mandamientos fueron dados solamente con el fin de purificar el alma con su ayuda. Esto implica que una vez que la persona esté purificada, no habrá más necesidad de los mandamientos o de los actos espirituales con el fin de corregir. La verdadera meta de la creación es que el creador provea placeres a sus seres creados, ¿cierto?
Punto. Para este propósito, las criaturas están evidentemente dotadas del deseo de recibir placer. A fin de que las creaciones no experimenten los sentimientos de vergüenza, cuando reciben placer, lo cual arruinaría el placer en sí, pues se les da a las creaciones la oportunidad de corregir los sentimientos de vergüenza. Y esto se puede alcanzar si los seres creados primero no desean recibir nada para sí mismos, sino que solo reciben con el deseo de complacer al Creador. Entonces, ese sentimiento de vergüenza, que ya hablaremos más adelante qué significa esto, no sentirán por recibir placer, puesto que lo recibirán en favor del Creador y no para su propia satisfacción. El sentimiento de vergüenza es algo que vamos sintiendo cuando hacemos consciente nuestro proceso de recepción y dimensionamos perfectamente desde nuestro estado malvado, ya sabemos qué significa malvado, y queremos traducirlo o transformarlo a un estado altruista. Este sentimiento que se produce en esos momentos desaparece cuando lo hacemos correctamente. Y ya hablaremos más al respecto. Y aquí el Rab pregunta lo siguiente, pero ¿qué se le puede dar al Creador que le causaría placer? Justamente en la respuesta correcta a esta pregunta es que encontramos que esto precisamente es por qué el Creador nos dio la Kabbalah y las leyes espirituales. El cumplir el sendero de la Kabbalah con sus leyes y reglas es la manera más efectiva de cumplir el aspecto de recibir en su favor. Punto. Entonces, bajo este asunto, Él puede enviarnos placeres que podemos recibir, que no serán disminuidos por los sentimientos de vergüenza e insinuaciones de caridad. ¿Por qué? Porque los sabemos recibir y porque los vamos a transformar a favor del Creador. Dentro, nuevamente les digo, dentro del sendero de la Kabbalah. Si nos comportamos de acuerdo a las leyes espirituales, dice el Rab, por ejemplo, en favor del Creador, pues somos similares al Creador. Somos similares en nuestras acciones, las cuales tienen como objetivo darnos placer. Mientras nuestros deseos, nuestros actos y cualidades logran mayor semejanza a los del Creador, y he aquí el proceso que se nos da. Él y nosotros nos acercamos más el uno al otro en dicho proceso. Eso es acercarse al Creador.
irse acercando al Creador. Es lógico que un principiante de Kabbalah que no sabe recibir y dar o recibir para dar, pues no siga preguntándose dónde está el Creador. Pero en el proceso del caminar por el sendero de la Kabbalah, el Creador se va a aparecer inmediatamente cuando cumplamos los designios del sendero de la Kabbalah, como debe de ser. El Creador desea que le demos a Él tal como Él nos brinda, a fin de que nuestros placeres no sean ensombrecidos por la vergüenza y que no sean vistos como caridad. El deseo espiritual, es un deseo que posee todas las condiciones necesarias para recibir la luz. Es un deseo que determina la magnitud y el tipo de placer que se recibe, ya que la luz del Creador incluye todo en sí misma. Cada uno de nuestros deseos de ser gratificados por algo, los cuales aíslan de toda luz que anhelamos. Así pues, el Creador establece precisamente 613 mandamientos para la corrección del mal en nosotros, hacia el bien para nosotros, porque Él creó nuestro deseo de gratificación justo de 613 partes. Y cada mandamiento corrige cierta parte o cualidad. Por esta razón se dice, yo he creado el mal y la Torá para su corrección. Y abunda el Raf diciendo lo siguiente, pero cuestiona, ¿cuál es el propósito de cumplir la Torá o las leyes espirituales? Vean, la Torá son leyes espirituales. ¿Cuál es el propósito? Después de la corrección del mal. Bueno, las leyes espirituales son dadas a nosotros primero, cuando todavía estamos bajo la esclavitud de nuestra propia naturaleza, es decir, del egoísmo, y somos incapaces de actuar en favor del Creador. Ya sabemos que eso nos causa distanciamiento de Él debido a la disparidad de cualidades. Las 613 leyes espirituales nos permiten tener la fuerza para salir del egoísmo. 2. Al final de la corrección, cuando ya nos encontramos en un estado de unidad con el Creador, debido a la congruencia de cualidades y deseos, llegamos a ser merecedores de la luz de la Torá. Es decir, las 613 leyes espirituales se hacen parte de nuestro cuerpo espiritual. Se convierten en una vasija de nuestra alma. Y entonces recibimos la revelación, la iluminación que nos acerca todavía más al Creador. Ahí, en aquellos 613 deseos, recibimos la luz del placer. Como podemos ver, en esta etapa, por medio de la corrección,
las leyes espirituales se transforman. Las leyes espirituales dentro del sendero de la Kabbalah son el vehículo, son el lugar del recibimiento de las vasijas donde vamos a recibir el placer. Por eso estamos dentro de la Kabbalah, en el sendero de la Torah. Puliendo nuestros deseos, nuestra vasija, para transformarlos al altruismo. Bien. Creo que con esto vamos a terminar el punto. Y el siguiente sería el trabajo a lo largo de las 3 líneas. Porque está muy bien la inclinación al mal, la fe por encima de la razón. Ya sabemos que tenemos que transformar nuestro egoísmo. Ya sabemos que tenemos que parecernos en las cualidades del Creador. Pero exactamente cómo empezamos a transformar nuestros deseos egoístas. Y entonces, en la luz de la Torá o en el sendero de la Kabbalah, te va diciendo cómo es tu trabajo interior para transformar tu persistente egoísmo en altruismo. Y esto justamente es el trabajo a lo largo de las 3 líneas. Por supuesto, es una síntesis porque este asunto es muy profundo y muy largo dentro del sendero de la Kabbalah, pero ya lo empezaremos a ver con más calma allá adelante. Bueno, el punto 36 lo vemos en la próxima. Muchas gracias. Buenas noches.